Hola, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. hola. Gracias por conectarse. Vamos a dar comienzo. ¿Se escucha bien? Sí, se Bien. escucha bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Alan Yu, secretario ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Les agradecemos a todos y todas estar conectados hoy para este nuevo encuentro de las jornadas convocadas por el Comité Nacional bajo el título del hacinamiento a la reinserción, restricciones sobre la ejecución de la pena. Hoy nos acompañan el doctor Sergio Padusac, juez de Tribunal Oral Lo Criminal Nacional y miembro del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, la doctora Virginia Barreiro, titular de la directora, de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, la DCAEP, Andrea Casamento, fundadora de ACIFAD, y el doctor Daniel Morín, presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Los vamos a escuchar en el orden de 10 a 15 minutos, en el orden que los presenté. Pero previamente los invitamos a ver un video de resumen de las jornadas, de la última jornada, digamos, tengo una continuidad del ciclo, y luego escucharemos al presidente del Comité Nacional, el doctor Juan Manuel Irrazábal. Así que, así es. El cambio del sistema penitenciario tiene que venir de adentro y que acá necesitamos dos protagonistas que se sumen a esta alternativa y a esta posibilidad. Por supuesto, los primeros, las personas privadas de la libertad. Y el otro protagonista insoslayable, que son los sistemas penitenciarios. Hay algunas compañeras, compañeros, organizaciones que quisieran impulsar la reforma de los sistemas penitenciarios contra los servicios penitenciarios. Estrategia que francamente me parece inviable. Yo creo que el factor humano es un factor determinante en buscar a futuro la solución a los problemas que atraviesan la cuestión. En la medida que existe la voluntad, existe la proyección de cambio. Hay algo que arrancó ahora hace poquitito en la cárcel de Batán, que es un almacén. Lo miremos por donde lo miremos, trae beneficios. Y cuando hablo de beneficios no me refiero a beneficios de satisfacción de cada uno, sino de recuperación de derechos. Este alfajor que mostré hoy, tiempo atrás era imposible. Alfajor, gaseosa, leche líquida, manteca. Por ejemplo, hace 2 semanas, un preso que lleva 17 años preso me dijo que era la primera que comía helado, por ejemplo, en 18 años. Por privado me hicieron una pregunta de cuál era mi opinión sobre la actual ley de ejecución. Y bueno, yo tuve oportunidad de pronunciarme por la constitucionalidad de la ley, y también tuve oportunidad de decir por escrito en la misma resolución que realmente estoy en profundo desacuerdo con lo que dice. No me alcanzó para la declaración de inconstitucionalidad, y por eso trabajo seriamente todos los días para tratar de que de algún modo la saquemos del medio. Cada una de los testimonios que se dan acá van construyendo este camino, que obviamente es de trabajo permanente, es de trabajo diario, pero también eso hace que la responsabilidad de que el compromiso se mantenga muy en alto. Muchas gracias. Entonces cedo la palabra al presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, doctor Juan Manuel Irrazábal. No se escucha, está silenciado. Bruno, por favor, si se le puede activar el audio. Ahí no está silenciado. Sí, buenas tardes a todos y a todos. ¿Me escuchan? A los panelistas que nos acompañan,
a los comisionados y comisionadas que participan de esta reunión y a todos aquellos que se convocaron no solamente por el Zoom de nuestro comité, sino también por el YouTube y las redes. Decirles simplemente que la tarea de prevención de torturas, malos tratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, establece como imperativo condiciones de posibilidad de ejercer esa tarea y de evitar malos tratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes en lugares de encierro. Para ello, este comité ha decidido convocar en este tiempo de excepcionalidad pandémica para la reflexión y para el aporte a actores involucrados en el sistema judicial, en el sistema penitenciario, también en el sistema de prevención de sociedad civil. Y los escuchamos con atención, con interés, porque el resultado de todos estos aportes, de todas estas reflexiones, tiene que ser no solamente la riqueza de un sistema que encuentra como insumo necesario cada uno de los aportes que van haciendo ustedes, sino las propuestas que le vamos a hacer en el momento que corresponda a los decisores políticos para ir avanzando en las reformas posibles de modelos que permitan condiciones de dignidad, de resocialización y de reinserción de aquellas personas privadas de libertad, no solamente en lugares de encierro por cuestiones penales, sino también estamos mirando con mucha atención a otros lugares de encierro como centros de recuperación de adictos, centros de menores y todos aquellos lugares de encierro legitimados por el Estado. Así que les agradezco la participación y esperamos con muchísimo interés el aporte de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Irrazábal. Vamos a escuchar entonces en primer orden al doctor Sergio Padusac, y por espacio de 10 a 15 minutos, como decía. Doctor Padusac, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gran placer para mí poder participar de este conversatorio, agradeciendo desde ya la invitación del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, y también un placer de compartir estas exposiciones con compañeros del Sistema Institucional de Observación y Seguimiento de las Condiciones Carcelarias, cada uno de los representantes de la sociedad civil que nos acompañan, y el colega, el doctor Daniel Morín, desde la justicia. Así que a todos buenas tardes y muchas gracias. Bien, el título habla del hacinamiento a la resocialización, ¿sí? Es un camino que no puede conducir nunca. O sea que la primera cuestión que yo quiero establecer es: nunca voy a llegar al camino de la resocialización partiendo del hacinamiento, ¿sí? O sea, me generó eso el título. Voy hacia un abismo directamente, nunca a ese proyecto. Entonces vamos a tratar de dividir estas dos palabras en la segunda parte de la resocialización. Para tratar de lograr el objetivo tenemos que tratar de llevar al concepto actual de esa resocialización y lo que implica lo mismo, y en la primera parte hablar del hacinamiento. ¿Qué significa? ¿Por qué llegamos a esa cuestión? Yendo a esta parte, el hacinamiento significa un no derechos, ¿sí? En la medida en que hemos superado la capacidad de alojar internos en las distintas cárceles del país, se produce inmediatamente un efecto que en algunos casos son alarmantes, pero siempre son negativos, que va generando la desaparición de derechos. Desde la justicia nosotros siempre escribimos que el único efecto inmediato que genera la privación legítima de libertad es justamente esto, la privación legítima de libertad, pero no la privación absoluta de todos los derechos. El hacinamiento lo que va generando entonces es la pérdida del derecho laboral, la pérdida del derecho a estudiar, la pérdida de tener una salud acorde a la persona, al ser humano, por la falta absoluta digamos, de la gente que debería ocupar esa situación, desbordados por la cantidad del número que se encuentran de alojados, ¿sí? Esto va generando inmediatamente un submundo donde un lápiz para poder estudiar puede originar una muerte. El derecho a una cama, una rencilla adentro de un pabellón.
y tener una posibilidad de mayor cantidad de horas de trabajo para llevarle ese dinero a su familia, directamente una negociación espuria con el oficial al cargo del servicio penitenciario para que le dé esa capacidad, sacrificando a otro de sus compañeros. Es decir, se va haciendo una sociedad interna. Esto no es un invento mío, viene desde que Virto y Lursun con Elias Neumann investigaban esta sociedad carcelaria. Estamos hablando de allá lejos y hace tiempo, en donde se va haciendo esta sociedad carcelaria. Lo que pasa es que en aquellos momentos era la pelea para ver quién era el más importante en el pabellón. Hoy la pelea es por la vida, la pelea es por los derechos, la pelea es por sobrevivir cada día. Entonces acá lo importante es establecer cuál es el rol de los distintos actores para evitar este hacinamiento. Y ahí surge una palabra de la cual se viene luchando hace mucho tiempo y que ahora ha tenido, después de tantos años de lucha, un protagonismo muy importante, a través incluso de este organismo que es el Comité Nacional de Prevención, que es esto del cupo carcelario. ¿Sí? Allá lejos y hace tiempo, Raúl Zaffaroni nos decía, algún día el Estado va a tener que decir cuántos presos quiere. Una frase que parecía que no tenía títulos, no tenía ningún tipo de significado, pero evidentemente esto que estaba marcando es por qué el Estado va a tener que decir cuántos presos quiere, porque evidentemente no existe un número indeterminado de detenidos. No puede ser que no tengamos una estadística o una política que nos establezca previamente a qué vamos a apuntar, a qué vamos a encarcelar y de qué manera lo vamos a encarcelar. En los últimos años, y cuando digo en los últimos años estoy hablando de muchos años, lo único que se utilizó a la cárcel es como un mero depósito de personas que se encontraban infringiendo la ley penal. Nunca hubo una política destinada a ese mejoramiento. Pequeños aspirinas para una persona que tiene el COVID. ¿Sí? Entonces inauguramos algún programa que en ese momento mejoraba la situación de 50, 60 mujeres, un programa para la juventud que mejoraba la situación de 20 menores adultos, un programa de capacitación que mejoraba las situaciones de la gente que estudiaba, el Centro Universitario de Devoto, pero todo muy parcializado, muy dirigido a poca gente. Nunca había una política criminal que nos dijera para qué nosotros íbamos a tener personas privadas de libertad. Entonces el cupo, ¿qué es lo que viene a decirnos a nosotros? A todos, porque no se lo viene a decir a la justicia. A la justicia tiene un mensaje, pero se lo está diciendo a todo el mundo. Es decir, Argentina tiene esta capacidad para alojar esta cantidad de internos. A partir de ahí se abren dos llaves. ¿Cómo determinamos ese cupo? Simplemente camas, colchones que entren, o empezamos a discutir todo lo que significa ese cupo, que es metros de aire, luz artificial, luz solar, baños, aulas, capacidad para trabajar, cantidad de personal penitenciario, lugares para la visita con la familia digna, lugar para realizar la visita conyugal. Es decir, todo eso implica que una cárcel se encuentre habilitada para alojar una determinada cantidad de internos. Todo en los últimos años lo único que significó era capacidad de que una persona entre. Y yo lo he visto sobre todo en Devoto. En Devoto no había medida. Cuando hemos atravesado los peores picos de sobrepoblación, Devoto era chicle, pabellones donde estaban mal 70 personas, he visto 188 personas. Y esto fue en el 2005, donde generalmente los mismos personajes que hoy están dando vuelta, pero en distinta ubicación del poder, ya lo vieron. ¿Sí? Yo era un defensor oficial, Mirta López era la juez de instrucción, el doctor Slócar era el representante del Ejecutivo. Hoy estamos todos en un mismo lugar y nos vuelve a convocar el mismo problema. Cuando se llegó al habeas corpus, que hoy lleva el doctor Rafecas, había 2.000 internos en Devoto. Cuando yo lo hice había 1.800. Es decir, siempre tira un colchón más, acá hay lugar, y si no, sacarle la oficina al penitenciario de guardia y tirar 3 colchones más, y así.
En las nuevas unidades, en donde realmente se trataba de cuidar medianamente esta situación, ¿qué fue pasando? Primero, una versión atenuada, se sacrificaba talleres para transformarlos en pabellones. Y cuando ya no alcanzó eso, vino la obra maestra del terror, que es la doble cama cucheta. Lo digo porque yo tengo posición hace años, los que me conocen saben que no fue un invento. A mí en algún momento me dijeron, no hay una norma jurídica que diga esto. Bueno, las reglas de Mandela. Si le parece poco que las reglas de Mandela no nos indiquen que no debe haber doble cama cucheta, entonces ya no hay norma. Entiendo que hablar de doble cama cucheta en determinadas celdas donde realmente el servicio, yo tengo que decirlo esto también, ha puesto su mejor esfuerzo para que estén bien al lado de 180 personas en Devoto, obviamente es como que la vara la tiramos al diablo. Entonces, cupo. El cupo nos indica esto, y ahí a partir de ahí se disparan miles de llaves donde el sistema tiene que pensar, ¿necesitamos toda esta gente en prisión? ¿O es hora de que repensemos políticas para aquellos delitos que no son tan graves no vayan a cumplir al mismo lugar donde tiene que cumplir 10 o 15 años, un hurto en grado de tentativa, un robo con antecedentes y demás? Digo esto porque además la política criminal que sale por una ley, no fue un invento, no fue un DNU, es decir, fue debatido por los representantes de la sociedad de las provincias, hicieron un daño tremendo con la modificación de la 24660 y no haber pensado en ese momento nuevas políticas. Es decir, bueno, en vez de pensar y dividir las aguas de cuáles eran los delitos graves y cuáles eran los delitos menores, no, directamente sacaron la posibilidad de una pena alternativa como era la sustitución de tareas para hechos absolutamente menores. Y hoy la estadística, y jueces de ejecución no me dejarían mentir, tenemos números exorbitantes de gente que no supera un año de prisión. Cuando hablamos de los medios, se reclaman mayor cantidad de cárceles y demás, queda claro de que esto no es fácil, no es hacer, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no que la única política sea hacer una cárcel. Lo dijo el otro día el presidente. Lo inauguró para provincia de Buenos Aires y dijo, bueno, yo no soy feliz de inaugurar una cárcel, pero también hay que ser realista, ¿sí? Ahora, si vamos a pensar, voy a invertir la cantidad de dinero que implica hacer una cárcel para cumplir pena de 6 meses que no le va a servir absolutamente a nadie. Esa es una pregunta que me tengo que hacer con los escasos fondos que tengo. El otro día hablaba con la gente de la Dirección de Readaptación Social del Ministerio. Y la verdad que hay que sentarlo en una mesa. Si invertimos en pulseras, es mucho más barato que hacer una caería. Bien hecho, con controles, que vayan los asistentes sociales, que vean dónde es, que funcione. Es decir, es preferible invertir en eso y no ponerlo en un pabellón donde va a quedar a la buena de Dios sin nada, porque en 6 meses no va a ser un curso de educación, no le van a asignar trabajo, porque hoy con las limitaciones que hay, ni siquiera no se la dan a los pocos condenados, menos se lo van a dar a los procesados. Y uno termina dictando un fallo, cuando hace el cómputo le queda 25 días, 30 días, y después cuando llega firme la sentencia, el juez de ejecución prácticamente se encuentra en decir, bueno, ¿qué beneficio le doy si no hizo ningún tratamiento? Y a mí la ley me dice que tiene que hacer el curso de prelibertad para una asignación o una salida transitoria. Es como que todo se desvirtúa, ¿sí? El hacinamiento lo que hace es que uno no puede pensar en una medida alternativa. Es muy largo, sería ocupar absolutamente todo mi relato. Yo a veces he pensado en decir, bueno, si vamos a entender que la única salida para esa persona es la privación de libertad, bueno, pensemos entonces en alcaldías de mucho contacto, con operadores que los preparen para el día de afuera, que puedan servirle ese tiempo de privación de libertad para algún oficio, alguna preparación, porque con esto yo lo que quiero decir es la segunda parte, ¿no? del relato, resocialización. ¿Qué es resocialización? Todo lo que nos enseñaron en la facultad de las teorías si vemos que fracasaron. Yo fui hace muchos años testigo de una discusión muy interesante entre dos personas respetables, Elías Carranza, absolutamente luchando por ese criterio de resocialización, y otros docentes que le decían, pero ¿sabe lo que le pasa a Elías? Estamos fracasando.
porque los niveles de reincidencia vuelven, no le encontramos la vuelta, y de a poquito el discurso de que la pena es retribucionista, y algunos que quieren hasta la pena de muerte, nos están ganando, porque no podemos mostrar ninguna victoria. Y ahí empezó a surgir lentamente esta teoría de que la resocialización debería ser disminuir niveles de victimización, niveles de vulnerabilidad. Vulnerabilidad no entendido como pobreza, porque esa es la mala palabra, diciendo, bueno, no todos los pobres delinquen, y estoy de acuerdo. La vulnerabilidad es en el estado en que se colocó ese ser humano frente a una determinada situación que lo llevó defectivamente a cometer un delito. Al revés de lo que decimos los penalistas, ¿no? En la parte de la culpabilidad, es decir, no se motivó en la norma. Bueno, yo lo que tengo que estudiar es por qué no se motivó en la norma. ¿Qué pasó con esa persona? Estudiarla, qué es lo que generó. Y para eso el tratamiento tiene que estar dirigido, porque no es lo mismo una persona que es absolutamente analfabeta y que en los últimos 2 años vivió en la calle, aquella que terminó con un máster y realizó una estafa. El tratamiento penitenciario, si ustedes lo analizan, va dirigido de la misma manera para 2 personas. Y no debe ser así. Y no debe ser así. Entonces, partiendo de este nuevo concepto de resocialización, es que podemos pensar en una nueva cárcel. Y una nueva cárcel debe ir de la mano de una nueva ley de servicio penitenciario federal. Este servicio no va a lograr ese objetivo, pero coincido con una de las manifestaciones que creo que dijo Juliano anteriormente. No es contra el servicio, sino con este modelo de servicio. Este modelo de servicio es el que fracasa, no es la gente. Yo tengo que pensar en introducir mayores cuestiones de la sociedad civil adentro de una cárcel, que la salud se ocupe el Ministerio de Salud, o sea el Estado, y no un penitenciario que tiene que obedecer al jefe de la unidad, ¿sí? Bueno, ya la educación está muy el de afuera, incentivar a que el de afuera, firmar, y eso será laburo de Virginia, millones de convenios con el de afuera para que preparen a la gente adentro laboralmente. ¿De qué me sirve pagarle al famoso maestro que me va a enseñar a hacer un pan si de afuera no me espera nadie? ¿Sí? Bueno, sé que estoy en el tiempo, yo por lo menos disparé estas 2 visiones de que un camino no me lleva al otro. Los invito a reflexionar entonces. Uno, lo que significa el cupo. Y ahí también, lo último que digo es el rol del Poder Judicial, ¿no es cierto? Hay que ir a la cárcel, mirar en las condiciones que está, reclamar, mostrar qué es lo que hacemos desde el sistema, porque si no parecería que está todo bien. Muchos de mis colegas dictan en sus fallos diciendo está todo bien por un simple informe de 2 que vienen del servicio penitenciario de una 4ª línea y no verificó si la comida llega o no llega, qué significa que coma bien. Entonces, ver, estudiar el cupo, como pasa ahora que ha intervenido el comité y ha establecido los pilares de lo que sería un cupo para que hablemos fehacientemente de un cupo en donde se puedan empezar a hablar de este criterio de resocialización. Y repensar el concepto de resocialización para que sea efectivo, ya sea una pena corta, mediana o larga, y pensar en un nuevo servicio penitenciario acorde a esos fines. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pausac, por las palabras, las reflexiones y por respetar el tiempo también. Y ya creo que quedó el puente establecido para que tome la palabra la doctora Virginia Barreiro, directora de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Solo antes una aclaración, hay algunas personas que hicieron alguna pregunta en el chat, les pedimos que usen la opción preguntas y respuestas que tienen abajo, en la parte de abajo de la pantalla, y si después, si el tiempo lo permite, las vamos a trasladar a los panelistas. Virginia, te escuchamos. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas, ¿me escuchan bien? Bueno, retomo tal cual desde donde Sergio me dejó allanado el camino. Cuando pensaba en el título, que también me generó alguna cosa parecida a la que señalaba quien me precedió en la palabra, pero entiendo que fue justamente la provocación a poner este contraste entre lo que es, por un lado, el hacinamiento, que es lo que en su mayoría tenemos hoy, y alguna cuestión que tenga que ver con preparar o acompañar el proceso de esa persona para que logre hacer un proyecto de vida que ya no lleve al conflicto con la ley penal. En ese sentido, muy brevemente, y me voy a apoyar en lo que ya estuvo explicando el doctor Pausac,
quisiera retomar la reflexión de cómo llegamos al hacinamiento o por qué estamos en esta situación, en alguna de las causas, porque es un fenómeno complejo como todos los fenómenos sociales y que nos atraviesan, y desde allí pensar en caminos de salida y concretamente en lo que a mí me toca por la tarea que hago todos los días. En primer lugar, es importante desandar algo que quedó establecido en el sentido común, que es esta cuestión de que encerrar a más personas por más tiempo es sinónimo de mayor seguridad y que cualquier aplicación de medida alternativa o de la progresividad de la pena y con alguna posibilidad de salidas antes de la fecha de vencimiento, digamos, de la fecha en que vence una condena, implica impunidad e implica riesgo para la seguridad pública, ¿no? Ha quedado establecido esto así y es algo sobre lo cual se discute, e inclusive desde lugares que defienden la plena vigencia de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad o que han estado en conflicto penal, en un poco se entrampan en esa discusión de como de esta dicotomía que ha quedado establecida como algo que es así. Y la verdad es que no es así. Y si uno analiza, no hay ningún elemento, ningún análisis serio, ningún estudio, ningún dato de la realidad que nos lleve a pensar esto seriamente. Y en esa trampa estoy bastante convencida, se cayó a la hora de implementar el último de los muchos parches que tiene nuestra nuestra ley de ejecución tan maltrecha, que la verdad es que ha sido también reformada, parchada, sin concierto en muchos años, no solamente en la última reforma, pero particularmente lo que vino a pasar en esta última reforma es que, como bien adelantaba, se limitaron, de una norma regresiva, se limitaron las posibilidades de que una persona acceda a institutos de libertad anticipada bajo supervisión, se eliminó la posibilidad de la aplicación de lo que es, por ejemplo, las tareas por conversión para penas cortas, que ahí, añadiendo a lo que decía el anterior expositor, puedo contarles que yo me he encontrado en un taller de prelibertad en Devoto, que vamos justamente a tener un encuentro previo, bueno, en condiciones normales. Hoy en día no sé, tengamos que ver cómo logramos retomar eso, pero un encuentro previo para poder acercar lo que el afuera tiene, digamos, para ofrecer, y también para poder poner en tema de las obligaciones que tienen que cumplir quienes salen con bajo algún instituto de libertad anticipada. Yo me he encontrado en el taller de prelibertad a un muchacho que estaba con una pena de 45 días por el hurto de 6 empanadas que se comió. O sea, y eso estamos, y cuando hablé con el defensor de flagrancia, porque la verdad es que compartimos edificio y problemas de consorcio, hablando de este tema, la verdad es que no era el único y que me contó otra serie de historias del tenor. Entonces, la verdad es que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué estamos haciendo, digamos? Porque aparte, si lo ponemos en términos de costos, si no hablamos ni del sentido lógico, ni del sentido, inclusive en términos retributivos, de cuán justo o no es aplicar una pena privativa de libertad por hambre, y aquello de la insignificancia, del criterio de oportunidad y del hurto famélico que estudié cuando estaba en la facultad, donde fue a parar. Pero sin llegar a todo eso, si lo ponemos en fríos números, yo me pregunto realmente si todo lo que invirtió el Estado en esos 45 días no podría haber estado mejor destinado. Y es realmente, hasta para pensarlo en términos de fríos números, es una pregunta para hacerse seriamente y buscar respuestas serias y no desde el lado de la demagogia punitiva. Porque la verdad es que se alza la bandera digamos, escucha la voz o se pone todo en términos del relato descarnado y dolorosísimo de víctimas de delitos gravemente ultrajantes, de quienes han perdido a un ser querido, con quienes por supuesto uno empatiza y está de acuerdo en que tienen derecho a que el Estado dé respuesta a esa situación, pero se reemplaza con esa apelación a ese sufrimiento y a ese reclamo totalmente legítimo cualquier análisis de sentido u oportunidad en la aplicación que se hacen, primero en las reformas que se hacen y después en la aplicación que de esto se va haciendo. También muchas veces me sorprende, y en esto sumo a lo que decía también Mario Juliano,
y también quien me presentó la palabra, a esto de que se pone, digamos, se carga la cuestión como una cuestión en contra del servicio penitenciario, aparte que es una reificación, ¿no? El servicio penitenciario, como si dentro no hubieran un montón de personas con prácticas que no siempre son iguales y que, bueno, en fin, y que están condicionadas por otra serie de cuestiones. Como si el servicio penitenciario saliera a buscar a la gente para meterla adentro, digamos, como si no tuviéramos algo que ver otros operadores del sistema en que esas personas efectivamente estén allí en el número en el que están. Pero volviendo a las causas del hacinamiento, esta modificación legislativa, que es a su vez también un proceso que viene de larga data, convengamos, porque veníamos con un gran protagonismo del encarcelamiento como respuesta a todo, con una prisión preventiva por las dudas y bastante extendida, que a su vez tiene un montón de otras causas y otras complejidades, porque también tiene que ver con la falta de selección o la mala selección en realidad, o poco eficaz, por decir de algún modo, selección que hace el sistema penal para ocuparnos de las 6 empanadas, por citar por continuar el ejemplo. También vino la reforma de lo que fue la implementación del procedimiento en flagrancia, que a ver, en su enunciación o en una cuestión de principio uno puede coincidir, a ver, esta idea de que se resuelvan rápido las cuestiones y que las personas tengan la posibilidad de ser juzgadas prontamente y que se pueda decir respecto a su situación en un tiempo razonable, a todos me parece que, digamos, compramos, suscribimos, pero la aplicación que ha tenido, digamos, la forma en que finalmente ve la luz en conjunción con esta reforma de la ejecución penal, también en un contexto de grave crisis socioeconómica y de retracción por ahí de la presencia estatal en términos de políticas de inclusión, todo eso junto, la verdad es que tuvo un resultado muy complicado, y para decirlo muy simple, entraron muchas más personas en lapsos más apretados de tiempo y salieron menos. O sea, si alguien antes de eso no calculó que el resultado iba a ser que ibas a tener en el mismo espacio físico, que si hay algo inapelable son las leyes de la física, a muchas más personas, y que si antes ya estabas complicado de espacio ibas a tener un problema grave, la verdad es que estuvieron muy poco previsores, porque era bastante previsible que esto pudiera pasar. Y que esto genera problemas, como bien decía, hace mucho tiempo que ya tenemos bastante claro, quienes nos dedicamos a todas esas temáticas, que efectivamente genera problemas e implica retracción de derechos. Ahora, yo empezaba diciendo que hay que salir de esta trampa, digamos, en la cual, primero, a mí me sorprende enormemente, habiendo caminado dentro de las cárceles, habiendo tratado con muchas personas antes, durante y después de su estadía en la cárcel, la enorme fe que se le tiene, ¿no? Porque es como que asumimos que porque encerramos a esa persona resolvimos el problema y podemos tacharlo de la lista. Y la verdad es que no entiendo por qué es tanta la fe, digamos, porque si bien en el mejor de los escenarios y con las mejores condiciones y con los mejores recursos, uno puede razonablemente pensar que si hay una perspectiva en la cual ese tiempo de encierro se invierte en brindar acceso a la educación, en que esa persona salga documentada si no lo estaba, en que aprenda algo que primero le permita simbolizar, pensarse a sí mismo, porque las primeras letras a veces se olvida uno que no solamente para que puedan conseguir trabajo y demás, sino que tiene que ver con esta posibilidad inclusive de reflexión y de poder pensar el propio proyecto de vida y organizar la vida de otro modo, y pueda servir como tiempo también para que para que pueda armarse de una perspectiva distinta. La verdad es que es muy difícil, y la verdad es que si además a eso le sumamos que la persona va a salir con una especie de letra escarlata tatuada, que es que el mote de expresidiario, y que eso le va a dificultar el acceso a un trabajo registrado, por ejemplo, dificultar o impedir. Y muchas otras cosas, la verdad es que la fe que se le tiene a la cárcel como solución final a la cuestión es por lo menos demasiado optimista. Con esto no estoy haciendo un planteo abolicionista, simplemente estoy haciendo un planteo crítico y un planteo que busca ser realista. Y
En continuidad con esto, digamos, lo que sí yo he podido comprobar en el trabajo diario a lo largo de los años, que tiene al menos muchas más chances de tener un efecto, digamos, transformador, por decirlo de algún modo, o de remover algunos factores de riesgo y generar alguna red y algunos recursos más para que este proyecto de vida que ya no lleva el conflicto con la ley penal sea posible, es justamente la aplicación de las medidas alternativas cuando se logra acompañarlas del modo que es debido, o sea, cuando la supervisión se puede hacer y no se reduce a ir a firmar, sino que logramos establecer pautas para el abordaje del equipo psicosocial y se puede trabajar en red con distintos organismos, tanto del Estado como de la sociedad, y generar mejores condiciones. Cuando yo siempre digo que a mí me sorprende que se haya pensado que una persona que salía en libertad con la pena vencida y se le abría la puerta de la cárcel y se lo mandaba a la calle a que vea qué hace, tenía más chances de, por usarle la terminología, resocializarse o estar resocializado o reinsertarse en la sociedad, volviéndose un buen ciudadano o una buena ciudadana, que quien salió unos meses antes, pero tuvo la mirada del Estado aún puesta sobre él y tuvo, digamos, la mirada inclusive hasta judicial, pero el acompañamiento, la supervisión de un patronato o de la DKEP, según el caso, en ese proceso o amortiguando ese proceso de encuentro con el medio libre y fijando ciertas pautas. La verdad es que yo no considero que porque una persona esté bajo supervisión unos meses o un año o un par de años de la DKEP o otro organismo, nosotros podamos garantizar y sacarlo como con un certificado tipo norma Ciramiso de que esta persona ya está reinserta socialmente y que seguro que no la vuelve a pifiar nunca más. No, pero que tiene muchas más chances, porque a ver, yo he visto, y no son noticia, y en esto, por ahí cuando decía, recién, no me acuerdo la cita a quién era, pero que decía, no tenemos nada bueno para mostrar. Yo la verdad es que no coincido, yo tengo muchos casos muy alentadores para mostrar, pero muchos de verdad, pero la verdad es que no son noticia. La verdad es que, no sé, el pibe que después de un tiempo de supervisión vuelve, cuando ya no tiene ninguna obligación con nosotros, y vuelve a mostrarle a la trabajadora social que lo estuvo acompañando en ese proceso, a mostrarle que terminó el secundario como ella le había dicho, y le viene a traer el diploma como si fuera, no sé, contento, o la persona a la que todos le tenían muchísimo miedo y que veo quebrado llorando agradeciendo a la psicóloga de la dirección porque es la primera persona que lo escuchó, o en este contexto de pandemia, si ustedes supieran la cantidad de personas que nos agradecen que los hayamos llamado, contactado, para controlarlos en realidad también, pero que lo agradecen porque agradecen el contacto humano y que hay alguien, como dice la canción, alguien en el mundo piensa en mí, alguien a quien le importa lo que le está pasando, si pudo finalmente tener los remedios para la enfermedad crónica que tiene, explicarle, bueno, acercarle, que bueno, esto venimos trabajándolo mucho también en coordinación con Readaptación Social, que alguien les acercó un bolsón de comida y pudo dar de comer a la familia, y que cuando reciben el bolsón de comida también te dicen, mire, pero yo la verdad es que les agradezco mucho, pude dar de comer a mi familia, pero yo lo que quiero es trabajar, contra el prejuicio que tienen por ahí muy extendido. La verdad es que, salvo algunas situaciones muy particulares, en general la gente, como una vez le escuché decir a una de las juezas de ejecución, no tiene vocación por el delito. Más bien consideró que eso era lo que estaba en su menú de opciones, y cuando aparece algo más, lo toman y lo toman bastante rápidamente. Y para ir cerrando, porque para eso me puse el temporizador, porque si no yo puedo seguir de acá hasta mañana y sería muy irrespetuosa, la verdad es que la invitación es, primero, a pensar que cualquier respuesta que demos, si realmente quiere ser una respuesta responsable, seria y sustentable para abordar la problemática, tiene que ser una respuesta donde, para empezar, se dejen las fórmulas mágicas o los intentos de golpes de efecto, ¿no? Bueno, yo traigo acá la fórmula y la aplicamos y en 3 segundos esto está resuelto. Que dejemos de pensar que la cárcel es la solución final a todos nuestros problemas, porque ya nos mostró que no, que
que dejemos también cualquier tipo de egos o mezquindades de los actores y de las instituciones y demás, que acá no hay que pelearse porque hay trabajo para hacer entre todos y todas, porque el desafío que está por delante es sumamente complejo, es muy urgente, y me quedo con aquella frase de Mandela que decía que si uno quiere conocer realmente una sociedad, tiene que conocer sus cárceles. Hay de nosotros que no va a haber ni cataratas del Iguazú, ni dulce de leche que nos salve si el parámetro son nuestras cárceles. Así que más allá del chiste, celebro esta invitación, celebro este espacio del que participé escuchándolo en otras oportunidades, y celebro la idea de que realmente se busque una salida de ese hacinamiento y un camino hacia la resocialización, que coincido en darle este nuevo contenido, en este contenido de remover factores de riesgo, de crear oportunidades, de crear la red que sostenga a esa persona y a su familia, y pensar que hay muchos casos y hay muchas cosas lindas para contar y para mostrar, aunque no sean noticia, aunque no sean tapa, y que si queremos una sociedad más segura, tenemos que hacer una sociedad más inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Vamos a escuchar ahora entonces a Andrea Casamento, que es fundadora de la Asociación Civil de Familiares de... Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno compartir con ustedes. Y por ahí decir, bueno, básicamente que adhiero en casi todo lo que dijeron los panelistas anteriores. No se puede pensar qué va a hacer una persona cuando sale de la cárcel si mientras está ahí está en las condiciones inhumanas en las que están viviendo, y ahí estoy pensando en las cárceles, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Desde la asociación, por ejemplo, nosotros desde entre junio y agosto recibimos más o menos 500 llamados de personas detenidas pidiéndonos por salud, por cuestiones de salud. Muchos de ellos asustados, por el tema del coronavirus. Pareciera ser que hay alguien en un pabellón que tiene fiebre, como nos pasa a cada uno de nosotros. Empezamos con el termómetro a asustarnos, esto mismo nos pasa en casa. Y otros muchos por cuestiones que se podrían haber resuelto, por ejemplo el tema de la tuberculosis. Es una enfermedad totalmente curable, y sin embargo, por estas cuestiones del hacinamiento y todo lo que decía el doctor Pausaca antes, bueno, no se pueden tener los recaudos necesarios, entonces ponemos a una persona recién diagnosticada en fase 1, con suerte, recién medicada, en un pabellón a vivir con 20 personas a las que seguramente se van a contagiar. Y si pensamos en un criterio más amplio de salud, esto también tiene que ver con la salud mental, con estos espacios de aire. Si el Estado no les puede brindar lo mínimo que tiene que ver con, no sé, con que puedan comer o que puedan tener un baño. Hay cárceles en la provincia de Buenos Aires donde ni siquiera están pabellones en donde no hay baño. Difícilmente podamos pensar qué van a hacer estas personas una vez que recuperen la libertad. De todo, y por más que nos esforcemos pensando propuestas y programas y programitas, la verdad que el que puede zafar de eso es porque, no sé, porque es un privilegiado, porque todo da a pensar que esa persona cuando recupere su libertad iría, no sé, directamente al fracaso. Pero además, a mí me parece que hay otras cuestiones que no se suelen tomar en cuenta. Y es que se aprende a vivir en libertad. Uno aprende a su primer trabajo, aprende a tener una novia, aprende a conservar un trabajo, a tomarse el colectivo. Todos estos aprendizajes que vamos teniendo nosotros a lo largo de la vida, si nosotros
ponemos preso a una persona a los 18 años, le damos una condena de 25 años. Pensemos todo lo que hemos hecho nosotros durante todo ese tiempo, y si la persona, estando presa, puede hacer algunas de estas cosas. La verdad que la cárcel infantiliza, y en todo caso pone al otro en un lugar de niño que no tiene la posibilidad ni de elegir, ni de decidir, y en el mejor de los casos tratará de obedecer para tener un punto, un mejor lugar de ubicación, qué sé yo. Pero y después cuando sale le vamos a exigir, como cualquiera de nosotros, bueno muchacho, usted tiene 40 años, pague el alquiler, hágase cargo de sus hijos, sea amoroso con su esposa, y la verdad vivió entre varones en un clima súper violento, no tiene idea que se paga la luz, no. Todas esas cuestiones que nosotros vivimos, bueno, no saben, no tienen ese ejercicio. Y la sociedad les va a exigir un montón de cosas y después vamos a ir a los medios a decir, ¿y cómo puede ser que salió y volvió a entrar? Y sí, porque es crónica de una muerte anunciada. Con estas cárceles y tal como las tenemos pensadas, difícilmente sea otra cosa lo que ocurre. De todos modos, y para ser propositiva, y porque, no sé, porque uno intenta, y además porque, como decía Virginia, uno ve que de verdad es tierra fértil, que con lo poquito que uno puede dar, que es simplemente escuchar, mirar al otro a los ojos y verlo como una persona, eso es, digo, uno ve cosas que impensadas. Y digo esto desde dos lugares. Desde la asociación, nosotros hace, qué sé yo, 15 años, que acompañamos a mujeres, familiares, que hablamos con las personas detenidas, y muchas veces a través del teléfono, por ahí nos llaman para pedirnos esto, ¿no? Cuestiones muy urgentes, señora, me estoy muriendo, y por ahí de verdad se está muriendo, porque por ahí tiene peritonitis y nadie lo está atendiendo, y sin embargo te dice, yo estoy mal, pero por favor, ¿puede hablar con mi señora, que a mi hijo le va muy mal en la escuela? Digamos, a través nuestro también nos van mostrando ellos a sus familias. Y de verdad debo decir que a lo largo de todos estos años, con todas las familias, y de verdad que no me estoy equivocando, con todas las familias, y cuando hablo de familias, hablo de la persona detenida, la familia que quedó afuera y también de sus hijos, a las que hemos escuchado, fueron mejorando incluso las situaciones dentro de la cárcel. Alguien se animó a trabajar, alguien se animó a estudiar, sus vínculos, digo, cuando uno le da lugar a la palabra, lo ve al otro como una persona, hay algo que se modifica ahí. Eso por un lado. Y después por otro lado, ahora a mí me toca, esto ya no desde mi militancia, sino desde mi trabajo, yo estoy a cargo en el municipio de Morón de una dirección que forma parte de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, que es la Dirección de Acceso a Derechos para Personas Privadas de Libertad y sus familias. El municipio de Morón entiende que la persona que está presa es su vecino, que alguna vez vivió en su municipio y que ese es el municipio al que va a volver. Y además entendió que la familia sigue estando en ese municipio. Y por lo tanto, también entendiendo que son las familias más pobres las que son atravesadas por esta situación, si se las acompañamos, si velamos por los derechos de sus hijos y vemos de que puedan ir a la escuela y no se tengan que quedar cuidando a sus hermanitos mientras su mamá va al instituto y a la cárcel a hacer la visita, si trabajamos con esa mujer y le decimos que puede hacer alguna otra cosa más en su vida, aparte de asistir a la persona que está presa y de llevarle comida y remedio, sino que además puede quererse, puede hacer un curso, puede tener un tiempo para hablar con una vecina y tomar mate. Y si también conocemos a la persona que está presa y le vamos preguntando, bueno, ¿qué quiere hacer de su vida? ¿Qué piensa hacer cuando salga? Le vamos contando cuáles son las redes dentro de su barrio, quiénes son sus vecinos, de qué manera lo podemos esperar. Ese impacto con el afuera, yo creo que es mucho menos violento y es mucho más fácil de transitar. Y también desde la dirección
pero desde todos los lugares también me parece que es cierto que el patronato no tiene recursos. Creo que la inclusión de las personas que salen de la cárcel debe ser una política de Estado, y cuando uno piensa en una política de Estado empieza en recursos económicos, en recursos humanos, así como pensamos en asignar recursos para la cárcel, para los penitenciarios, para que las personas que estén presas coman y demás. Tenemos que pensar en asignar recursos porque la prelibertad forma parte de la condena, digamos. La condena, por ahí para la justicia penal, la condena termina el día del vencimiento de la pena. La cárcel te marca mucho, te enseña a vivir de otra manera, encerrada, bueno, con todo esto que describí antes, y eso hay que desaprenderlo o aprender a vivir de otro modo. Y eso también lleva un tiempo. Así como una persona llega a la cárcel y tiene que aprender a vivir en la cárcel, también hay que aprender a vivir afuera. Y no puede ser que el Estado, si decide encerrar gente, tiene que decidir también trabajar con las consecuencias que esto genera. Si no, vamos a hacer programas, programitas, mejores buenas voluntades, menores, qué sé yo, pero digo, tenemos que empezar a pensar la inclusión social de la persona que está presa desde el primer día de su detención. Ni 2 días antes, ni 6 meses antes. Desde el primer día tenemos que trabajar para que esa persona se pueda incluir cuando salga. Hoy el Estado, una de las cosas que hace es delegar eso en las familias, porque, y esto lo hablo desde mi rol de familiar. Lo que nos pasa a nosotros es que delegan en nosotros, bueno, y la familia se va a hacer cargo, la familia lo va a cuidar, la familia le va a dar de comer, la familia... A ver, no somos el Estado. Si el Estado se hizo cargo 15 años, solo dejándolos ver 1 o 2 veces por semana y además teniéndolos que mantener adentro de la cárcel. Familias humildes que quizás se quitan del aguache, del IFE o de lo poco que tienen para llevar a su hijo o a su familiar preso para que pueda subsistir. Porque todo esto del hacinamiento también deviene en que no alcanza la comida, no alcanzan los medicamentos. Como decía el doctor Padusac, para obtener una virome para ir a la escuela a veces puede terminar siendo de verdad un debate entre la vida y la muerte. Para que eso no ocurra, son las mujeres, las jefas de familia, las que quedan a cargo, quienes van a asistir. Y después, al momento del egreso, vienen las trabajadoras sociales a hacer un ambiental a nuestras casas y ver si estamos en condiciones de recibirlos. Cosa que también es muy difícil, porque una cosa es tener un papá que uno se conectó por teléfono y una vez por semana a lo largo de 6, 7 años, a encontrarse con ese papá de vuelta en casa. Es difícil para los chicos y es difícil para ese varón que no sabe ser padre porque nunca ejerció, porque fue a través del teléfono, digo, no sé, qué sé yo, nadie sabe ser padre, pero que es padre con características específicas, que es lo que el contexto de encierro a los que nos permite acceder. Si no tenemos en cuenta de verdad todas estas cuestiones, y si no pensamos con seriedad de qué manera las vamos a asumir y vamos a trabajar sobre esto, y lo único que vamos a hacer es pensar, como digo, qué sé yo, en la reforma de la ley, la reforma regresiva de la ley de ejecución, si vamos a pensar que solo enjaulando a la gente por 25 años vamos a tener una respuesta, y está probado que no. En la reforma, cuando la ley Bloomberg subimos de 25 a 35 años, no hizo que las cárceles se vaciaran, no tendríamos el 50% de reincidentes, o más de reincidentes. Y también me parece que hay otro tema que no es menor, y es el tema consumo problemático. Estoy segura que muchísimos delitos se cometen porque hay muchos pibes comprometidos, pibes, adolescentes, comprometidos con el tema del consumo. Cuando el Estado los conoce, los toma para sí, toma sus huellas digitales y sabe cómo se llaman, y los tiene, tampoco les puede brindar un programa para que elijan o para que puedan trabajar sobre esto. Y después cuando salen, lo único que pasa es que les abren la puerta a las 12 de la noche con una bolsita, con 2 calzoncillos, con suerte, con algún DNI, para que vayan a algún lado a que los pueda contener.
quienes no tienen familia, por ahí irán a algún parador. Y si no, también a algún lado, es también depositarnos toda esta cuestión a las familias y sin ninguna ayuda, porque nosotros no somos magas, tampoco sabemos. Es muy difícil. Yo, cada vez que vienen las familiares a la asociación y hablamos y están todos tan contentas, bueno, mi hijo ya va a volver, y digo, bueno, no te pongas tan contenta que ahora te toca un momento de mucho trabajo, de repensar, de trabajar. Digo, no es sencillo. No es sencillo convivir con alguien que no apaga la luz, no sabe apagar la luz o te deja el gas abierto y dice, pero apagame el gas. Ah, no me di cuenta, porque claro, en la cárcel nadie prende y apaga la llave de gas. La comida, en todo caso, te la trae en la bacha, la bandejita. Una cosa que también yo, por ahí Virginia, o ustedes, quienes trabajan con presos, digo, con las personas detenidas, es el tema de la inmediatez. Ellos les cuesta mucho entender que para sentarse a la mesa y comer, tenés que ir al supermercado, tenés que trabajar, ir al supermercado, comprar la comida, elaborarla y después sentarte a comer. Porque en la cárcel es, tengo hambre, o viene la comida, o le pego a un policía, o golpeo todo es inmediato. Nosotros tenemos otros procesos para resolver cuestiones. Como decía, levantarme a la mañana, caminar 5 cuadras, tomarme el colectivo, hay otros cálculos que en las cabezas de ellos, y esto me parece que es producto del encierro, para cualquier persona que está un tiempo encerrada, bueno, no sé cómo serán nuestras vidas cuando volvamos a la calle, capaz que también nos olvidamos de cuánto tiempo tardábamos de la casa al trabajo. Pero nadie las tiene en cuenta. Entonces después hacen la mínima cosa o no, cometen otro delito y los volvemos a juzgar una y otra vez, y entonces quedarán ahí para siempre. Tendremos las cárceles superpobladas, tendremos que hacer más cárceles, o seguiremos tirando más colchones. Bueno, estas discusiones me parece que son, digo, como sociedad, son las cuestiones que tenemos que discutir. Y otra cosa que también, y lo último para cerrar, que me parece, es que están buenísimos este tipo de reuniones, pero con los compañeros hablamos todo el tiempo. Me parece que este debate hay que sacarlo afuera. Que me parece que es hay mucha gente que me dice, pero Andrea, es cierto que los presos no comen, pero ¿cómo no comen? La gente, el común, habrá algunos que quieren que se pudran, pero hay muchos otros que no saben. Entonces tenemos que abrirlo, tenemos que mostrarlo, tenemos que también permitir que la sociedad opine, decida, intervenga, nos muestre, nos diga cómo. Y bueno, dije que era lo último, y por ahí lo otro último, es que me parece que para pensar este tipo de políticas de inclusión, tiene que ser con un abordaje territorial. No puede ser desde la oficina del patronato, desde la oficina de la DKEP. Si no trabajamos en el territorio, en el lugar en donde la gente vive, donde vive su familia, donde podemos acompañar, y es como muy lejano. Porque es ahí donde se hace la comunidad, es ahí donde ellos viven, van a vivir, viven sus familias y volverán. Y entonces, por eso me parece que es desde los municipios. Bueno, y cualquier cosa, abierta a preguntas. Muchas gracias, Andrea. Vamos a escuchar ahora al doctor Daniel Morín, presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Precisamente me parece importante para entender cuál es mi trabajo. Yo soy juez de la Cámara de Casación y lo que hago básicamente es, yo y todos mis colegas, ¿no?, es revisar las sentencias y las resoluciones por las cuales la gente termina yendo a la cárcel. Hay básicamente dos tipos de resoluciones que tienen que ver con las personas que todavía no tienen sentencia firme, que dictan los juzgados de instrucción y la Cámara del Crimen, y también los tribunales orales cuando todavía no tuvieron sentencia firme, y las resoluciones que dictan los juzgados de ejecución penal una vez que hay sentencia firme.
respecto del primer grupo de casos, es decir, cuando no hay sentencia firme, la regla histórica, por lo menos la que ha aplicado siempre nuestra Cámara, es que la regla es la libertad durante el proceso. Acá ha habido un desarrollo en la jurisprudencia. Antiguamente, con el código Levene, el código Barrio anteriormente, había una regla que se interpretaba como de iure et de iure, en el sentido de que si había una pena de expectativa superior a 8 años o mayor a 3 años, la persona se quedaba siempre detenida. Fue un trabajo de muchos años, básicamente generado a partir de la Facultad de Derecho de la UBA, junto con todo un grupo de gente que trabajaba con Julio Mayer, a partir de la cual se fue incorporando la idea de que la sola expectativa de pena no era suficiente, sino que había que contraponerla a la situación concreta en la cual esa persona podía dar indicadores de que de todos modos no se iba a fugar. Y hoy por hoy, a mí me llama la atención, hasta los medios de comunicación hablan de peligro de fuga y de peligro de entorpecimiento como las únicas razones por las cuales se puede mantener a alguien detenido durante el proceso. Finalmente, el Código Procesal Federal instauró la regla por la cual, en principio, los únicos motivos por los cuales se puede mantener a alguien detenido durante el proceso es el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento. Sin embargo, llamativamente, lo que terminó ocurriendo es que los operadores, en particular los jueces de instrucción y la Cámara de Crimen, están utilizando en este momento una regla de un modo particular, porque la regla en sí misma es compleja. Le voy a leer, dice peligro de fuga, artículo 221. Para verificar si alguien va a estar sometido al proceso o no, hay que ver el arraigo, etc. Y B, las circunstancias y naturaleza de derecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento. Esta regla es muy particular, porque estamos en la investigación preliminar, en el momento inicial del proceso, y los jueces de instrucción o la Cámara del Crimen que interviene en el momento inicial se pone a hacer futurología respecto de la pena que puede corresponder a un proceso cuando recién empieza. Es decir, no ha habido debate, no ha habido discusión sobre la pena, no ha habido nada. Pero esta regla, llamativamente, que aparece acá, les da pie para que muchísima gente que posiblemente podía quedar en libertad, porque tiene arraigo, no puede, o por lo menos viene con la excarcelación denegada, porque se están sentando arriba de la regla esta. De hecho, me puse a mirar el mejor código procesal federal, por cierto, que yo vi en mi vida, era el código de Mayer del 87, y yo tenía esta regla, y a mí me sorprendió, porque cuando la vi acá, dije, ¿qué pasa? ¿De dónde está esto? ¿De dónde viene? Y venía ya del código de Julio, y que fue después del proyecto iberoamericano, y realmente le iba a preguntar, pero no se puede preguntar a Julio, ¿por qué estaba esta regla acá? Porque realmente genera mucho ruido. La situación de los juzgados de ejecución es diferente. Estamos con personas que tienen condena firme y toda la lógica para poder acceder a algún tipo de libertad anticipada tiene una lógica diferente. Acá se discutió acá empecé a hablar sobre cómo operaban los operadores judiciales, qué estaban leyendo, cómo estaban operando. Otra parte importante es la que ha tenido el Poder Legislativo en todo el proceso por el cual hay hacinamiento en las cárceles. Generalmente el Poder Legislativo se mueve a la luz de las demandas mediáticas y de ciertos grupos de la población. Por ejemplo, esto no es nuevo. Si uno mira, por ejemplo, las leyes Bloomberg, que tienen como más de 20 años o 20 años aproximadamente, fíjense lo que es impresionante, la pena que se le pone en la aportación al delito de portación de arma de guerra. Lleva una pena de 3 años y 6 meses de prisión de mínimo y una pena de 8 años y 6 meses de prisión de máximo. Es impresionante, si ustedes lo leen, esto es para los abogados, porque están leyendo en clave del código anterior, que si la pena era más de 8 y más de 3 no se podía escarcelar,
te ponen una regla en el Código Nacional para que te reboten un código procesal. Es impresionante la lógica de esa reforma. Y por ejemplo, también en esa época, el robo con arma de fuego, que ya el robo con arma ya tenía una pena altísima de 5 a 15 años de prisión, se le pone un mínimo de 6 años y 8 meses de prisión. O sea, la lógica, cuando empiezan los legisladores a operar, es la de ampliar penas y subir penas. Entonces vos estás teniendo casos que en principio eran escarcelables, como la aportación de arma de guerra, que ya no lo es, y ahí tenés que empezar a jugar con los contramotivos, o gente que, una vez condenada, va a tener un mínimo de pena altísimo, y por lo tanto va a tener mucho más tiempo en prisión. No voy a hablar de la ley de ejecución nueva, porque ya todo el mundo ha hablado, ya está. Todos sabemos de qué se trata la ley de ejecución nueva, es parte más de toda esta lógica de mayor represión, mayor gente detenida, mayor gente presa, mayor. También, por supuesto, hablar último tiene estos problemas, la fragancia es otro problema, tenemos condenas más rápidas y un montón de gente detenida rápidamente también. ¿Qué soluciones tenemos para que haya menos gente en la cárcel? Lo que decía Padusac, arrastrado por Virginia, hace muchos años, porque Virginia o es todavía secretaria de nuestra Cámara, y arrastrado por Virginia fuimos a ver con Malala, porque es así, porque Virginia tiene una tendencia a dominarme, nos llevó a ver el centro de monitoreo en el año 2015, a ver qué era esto de las pulseras electrónicas. Y había 400 pulseras y un centro de monitoría espectacular. Y yo pregunté, así, ingenuamente, por qué solamente había 8 pulseras de las 400 en funcionamiento. Y me dijeron, no, porque la ley está para la ejecución penal únicamente para aquellos casos de ejecución penal, no se puede, pero ¿por qué no se usamos para los procesados? Y porque la ley no lo dice. Y si yo lo digo, y si usted lo dice, lo hacemos. Bien. Así salió el fallo Arias. El fallo Arias es un invento, y no me importa nada decir que es un invento, porque en realidad es una aplicación de las reglas constitucionales. ¿Sí? Que en principio salió con una mayoría de Malala y conmigo, y que después Sarrabeiruz analizó las reglas constitucionales y sacó un recapito por las cuales, antes de que este código estuviera en vigencia, empezamos a aplicar las pulseras a los procesados, que no estaba regulado en la ley. Esto. Porque ahí vuelvo a lo de Padusac. O sea, ¿para qué quiero tener? O sea, ¿para qué tengo a alguien detenido? En particular durante el proceso. ¿Para qué lo tengo detenido? Para que esté sometido al proceso y para que cuando yo llame venga. Esta es la razón. ¿Sí? Ahora, ¿para qué quiero tener a alguien en la cárcel? Si yo lo puedo tener sujeto a control por un mecanismo menos agresivo y menos violento. O sea, la utilización de pulseras es de, no sé, de sentido común elemental y básico. Hoy por hoy está regulado, se ha empezado a utilizar, tenemos de todo, a nosotros nos llega de todo, por ejemplo, los jueces que dicen pulseras, no, yo sé por mi experiencia que no hay pulseras. Cuando a principios de marzo, cuando aparecía la pandemia, yo entré voy a decir la verdad, yo entré en pánico, dije, va a ser un problema, porque en un lugar cerrado, la posibilidad de contagio va a ser enorme. Entonces lo primero que hice fue comunicarme con el Ministerio de Justicia para ver si había o no pulseras. Y efectivamente no había, y según lo que me informaban en ese momento, se había caído una licitación y no había pulseras en ese momento, pero iban a salir rápidamente a reflotar esa licitación. Efectivamente se reflotó y hay pulseras en este momento. ¿Qué pasó? Ahora viene todo el tema también de hacinamiento y pandemia, porque estamos en un momento muy particular. Todavía a mí me llama la atención que no hayamos hablado de esto en este contexto, que es el momento grave en el cual estamos teniendo un problema con la pandemia. Lo que nosotros hicimos como Cámara de Casación fue sacar, aparte de lo que lo había dicho la Cámara Federal de Casación Penal, sacar una acordada en la cual básicamente le pedíamos, casi le rogábamos a los jueces nacionales que aplicaran nuestra doctrina. Nuestra jurisprudencia, que era básicamente una jurisprudencia que era
tendente a la liberación de las personas durante el proceso, sin duda. Básicamente estaba dirigido a los que no tenían sentencia firme. Que por favor nos ayudaran porque no íbamos a poder recibir la cantidad de reclamos y de cuestiones vinculadas a la libertad durante el proceso si eso no operaba de otra manera. Porque nosotros hasta ese momento habíamos funcionado como reguladores del sistema. O sea, había mucha dureza por parte de los operadores judiciales en el momento de la investigación preliminar, alguna dureza con los jueces de tribunales orales, pero en definitiva nosotros podíamos regularlo, pero si nosotros nos entraba una cantidad de causas que iban a entrar, no íbamos a poder. Y de hecho, fue lo que pasó. Nosotros teníamos un promedio de causas, de ingreso de causas, de 14,5 causas por día, pasamos a 30 por día. Y era imposible sostenerlo. En la práctica fue ocurriendo algo particular, porque en algún momento nos empezó a llegar menos causas desde la parte de instrucción, o sea, están llegando menos causas, o sea, que hoy, estamos hablando de hoy. Y llegó un momento en el cual lo que estábamos teniendo era básicamente planteos de excarcelaciones o de libertades anticipadas de casos graves o casos que eran muy difíciles hay casos diferentes, ¿no? Eso lo sabemos fácilmente, pero casos en los cuales resulta complejo decidir una libertad. Por más que haya, y ahí tenemos un conflicto, porque hay situaciones de sujetos vulnerables, de personas vulnerables y con algún tipo de comorbilidad relativa al virus, pero al mismo tiempo que están imputadas o están condenadas por delitos muy graves, donde también tenés que jugar y leer la cuestión vinculada a las políticas de género, que también son parte del Estado. Entonces, bueno, o sea, es muy complejo. Si vos tenés a una persona con una pena muy alta, por ejemplo, condenada con una pena muy alta, que tiene algún tipo de comorbilidad, pero al mismo tiempo tenés un problema de género. O sea, combinar con todas las reglas es algo complejo, muy difícil. En la práctica lo que termina ocurriendo es, lo que yo terminé viendo es, en un momento, es que se redujo la cantidad de casos en los cuales uno podía razonablemente otorgar algún tipo de libertad, sea como sea, por excarcelación o por la libertad anticipada. Y además, se fue tomando en consideración también que no había casos en las cárceles, o que estaban muy controlados. De hecho, nosotros vivimos en reunión, y por ejemplo, Carla Bisotti te explica que, por ejemplo, al tener a la población carcelaria en un lugar determinado, vos podés hacer una especie de control parecido al control que se hace cuando vos podés entrar a un sector de la población X. ¿Sí? En este contexto, por ejemplo, nos ocurría que nos pedían salir de un lugar de provincia donde no había, una unidad de provincia donde no había casos, para ir al AMBA donde estaba todo lleno de casos. Entonces, era otro factor a tomar en consideración a la hora de decidir qué hacíamos. Bueno, esto está cambiando. Con lo cual, no sé, o sea, y yo ya avisé a todos mis colegas acerca de que la situación se está poniendo compleja también en el ámbito del servicio penitenciario a nivel de las provincias. Y de hecho, por ejemplo, hoy tenemos en este momento, según un informe del 11 de agosto, tenemos activos 116 casos, 9 fallecidos y 260 casos confirmados. O sea, la situación vuelve a cambiar. O sea, estábamos en una meseta en la cual habíamos prácticamente dejado porque no te venían de las instancias inferiores, y además porque vos creías que los casos eran complejos, que no estábamos otorgando libertades. Bueno, ahora vuelve de nuevo un factor nuevo, que es, tenemos muertos y se está empezando a propagar. Con lo cual, si de acá a un mes nos volvemos a apuntar, posiblemente haya cambiado de nuevo nuestra práctica judicial. Por último, algo que cambio de tema y voy a un tema muy concreto, que ya que la tengo a Virginia acá y a la CNP acá. Ustedes en el comité, en la resolución 5/20, remarcaban la necesidad de
tener en cuenta a aquellos que están en condiciones jurídicas que ya sea para cumplir arresto domiciliario o de esperar el juicio en libertad, pero que en virtud de circunstancias particulares no es posible resolver en el sentido mencionado. Y por lo tanto, habría que buscar lugares alternativos de alojamiento transitorio. Este es otro problema que hemos tenido fuertemente. ¿Por qué? Porque hay situaciones de, por ejemplo, delitos muy leves, ¿sí? Con una persona que fue rebelde, que viene rebelde, y que al mismo tiempo no tiene domicilio, en medio de la pandemia. Entonces, no hay vez en que yo esté en alguna reunión vinculada al tema de cárceles donde esté pidiendo, por favor, que alguien se ocupe de darme un lugar para poder liberar a estas personas. Y en algún momento lo que decíamos es, bueno, que se ocupe la Defensoría. ¿Sí? Si me pide una carcelación, que me consiga un lugar. Finalmente, dijimos, no, vamos a funcionar a la lógica, a la manera de una caución, de una excarcelación con caución real. En una caución real, si no se pague, la persona no sale, bueno, que me den el domicilio y si consigue el domicilio que salga. Virginia, que anda corriendo por el planeta, un día consiguió un lugar, ¿sí? Claro, y los del SPF lo largaron sin mandarlo al lugar, a pesar de que estaba la gente del ministerio estaba esperando para llevarlo hasta el lugar y nunca más lo vimos. Entonces, esto es un problema conjunto, es un problema en el cual todos debemos estar trabajando de modo conjunto, necesitamos desarrollo social, necesitamos algo más. O sea, no puede ser que Virginia con 100 personas se ocupe de todo, ¿sí? Entonces, un tema importante es trabajar en lo que ustedes estaban planteando, ya en la resolución 5/20, en buscar en lugares de alojamiento en las cuales nosotros podamos trabajar para poder liberar a ese tipo de personas que si no, es muy difícil liberarlas. ¿Sí? Y tenía un par de cosas más, pero me olvidé y ya se pasó mi tiempo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morín. Vamos a abrir la oportunidad. Primero, perdón, solo un comentario, que es que ustedes saben, el comité viene realizando un relevamiento de los casos de COVID en lugares de encierro, cárceles, comisarías, instituciones donde están alojados niños, niñas y adolescentes. Bueno, y seguramente próximamente publicaremos un nuevo reporte, pero entiendo que el dato que usted mencionaba refiere a cárceles del sistema penitenciario federal y agregaría que en ese monitoreo que venimos haciendo a nivel nacional en unidades penitenciarias ya se superan los 380 casos en los últimos datos que tenemos. Que ratifican un poco lo que usted estaba diciendo, ¿no? De cómo viene ascendiendo sensiblemente en el ámbito penitenciario. Iba a decir entonces que bueno, nos acompañan la comisionada Diana Conti, la comisionada Rocío Alconada Alfonsín, la comisionada María Laura Leguizamón, el presidente del comité, ustedes lo escucharon, y el comisionado Alejandro Armoa, que va a dar unas palabras de cierre después. Me pregunto por ahí a alguna de las comisionadas si quiere hacer uso de la palabra en esta instancia. Si no, abrimos a las preguntas del público, que hay algunas preguntas para los expositores. Bruno, si le puedes activar a Rocío, por favor, a Rocío Alconada, el audio. Una sola cosita. Hola, ¿qué tal? Encantada de verlos a todos. Hola Daniel, hola Sergio, hola. Hola André. Te quería contestar una cosita a vos, contarte simplemente que coincidimos desde el comité con esta visión de que a esta discusión hay que sacarla para afuera, y la gente tiene que enterarse de lo que pasa, y estas reuniones son abiertas al público, a través de Facebook se puede ver esto, o sea, cualquiera puede acceder, ¿no? Esto no es una reunión entre amigos simplemente, quería para que lo sepas, para que también lo difundas, y bueno, y así podamos llegar a más cabezas que puedan pensar con nosotros, ¿eh? Eso nomás, y saludarlos a todos, gracias. Encantada, Virginia.
Gracias. Ahí un temita con los micrófonos. Sí, yo agrego que tenemos más de 100 participantes entre esta sesión de Zoom y las otras redes donde se está transmitiendo. Y un poco por eso también hacemos los videos, ¿no?, que vimos al principio y de las demás sesiones, porque eso pasa por redes sociales y ayuda a potenciar el mensaje, también con un comunicado o una síntesis de lo conversado que habitualmente publicamos en la web del comité y en sus redes los días viernes. No sé si alguna de las demás comisionadas que nos acompañen, comisionados, quiere hacer uso de la palabra. Si no, voy a pasar a leer algunas de las preguntas que hay del público. Hay una pregunta especialmente para los magistrados que nos acompañan, los doctores Pausac y Morín, en relación justamente a esto que estamos viendo o hablando sobre el coronavirus en los lugares de encierro. Marcos Cafarena pregunta si consideran que el tiempo de detención en las condiciones actuales de emergencia y pandemia debe ser una pauta a la hora de valorar la pena a imponer para quienes estuvieron con prisión preventiva o de pena cumplida para quienes fueron condenados. Se va quizás un poquito, abre otro tópico, ¿no?, sobre cómo tal vez compensar en estas circunstancias difíciles a quienes están, detenidos en las condiciones que sabemos que de alguna manera se han restringido muchos derechos en este contexto. Si sí, quieren... En mi caso, yo hace poco, cuando tuvimos una reunión con el Ministerio de Justicia, en ese momento estaba el doctor Mena y el doctor Rosardo, yo me atreví a decirles algo parecido a lo que dijo el doctor Morín recién, es que había agarrado el Código Procesal y el Código Penal y los había destruido directamente. Si alguien analiza muchos de mis fallos de estos 4 o 5 meses, de mis alumnos de la facultad, los debería aprobar a todos sistemáticamente, porque no los podría corregir nunca sobre las cosas que hice. No se asusten, no fueron barbaridades. Pero sí, evidentemente, tuve mucho en consideración lo que estaba pasando. Hemos adelantado tiempos de prisiones preventivas, de libertades condicionales o de libertades asistidas, cuando no se cumplían, teniendo en cuenta esta situación. Hemos adelantado los tiempos de condena, es decir, vencía dentro de 15 días y decíamos que nosotros sabíamos lo que estaba pasando en la cárcel, es decir, se habían suspendido las visitas, se habían suspendido la educación, se había suspendido concurrir al trabajo, había problemas de asistencia médica, y yo voy a dejar 15 días más, 20 días más, a una persona que de tal fecha iba a agotar la pena en esas condiciones. Bueno, en mi caso entendí que eso no debería hacerse y he adelantado vencimientos de condena o vencimientos de libertades condicionales y cosas, teniendo en cuenta ese marco, dejando bien en claro en el voto de que lo hacía pura y exclusivamente en referencia a la situación extraordinaria mundialmente que estaba pasando. Creo que nunca, y ahora lamentablemente, como lo había señalado el doctor Morín, se está viendo lo que se anunció en marzo. Yo he tenido muchas charlas con mis colegas y decían, pero si está funcionando perfecto el protocolo del servicio penitenciario. Y yo decía, sí, gracias a Dios. La verdad que siempre que me encontraba con algún penitenciario, felicitaba de que ya llevábamos 3, 4 meses y la cosa no había pasado a mayores, teniendo en cuenta las noticias que nos venían de otros países de qué era lo que estaba pasando. Pero indefectiblemente el caso entró, eso ocurrió hace varios tiempo, pero con fuerza, hace 15 o 20 días, un mes, y vimos en una evaluación en un mes como cuando contábamos un caso, nos fuimos rápidamente a 130 y pico de casos. Acá, además de esto que yo estoy diciendo, que uno rompe las reglas y el código y demás porque lo adapta a mi criterio, a una norma constitucional superior a todas las normas que manejamos todos los días, también entran en juego
de interpretación del arresto domiciliario, más allá de la norma que señaló muy bien Daniel respecto a la prisión preventiva, sino también respecto de condenados y la situación etaria. Yo lo señalo porque fue una situación bastante compleja. Esto es una discusión jurídica que no la voy a trasladar acá porque sería inmensa, pero si solamente el requisito de 70 es suficiente, si es 70 con alguna enfermedad, si es 70 en este contexto, porque además, cuando empezamos a hablar de la posibilidad de 70 y algo más, o 70 para dársela o demás, empiezan a surgir, lamentablemente, lo que pasó, ¿no? Que la unidad 34 fue la que mayor impacto registró en su momento, los primeros muertos, que es donde registraban la mayor cantidad de gente mayor de edad. Lamentablemente es la unidad que registra las condenas de lesa humanidad, que nosotros sabemos lo que representan para la sociedad argentina y para el mundo la aplicación de esas condenas. Pero nos merecemos un debate de qué es lo que vamos a hacer, o qué debíamos haber hecho, porque sabíamos que eso iba a pasar. Entonces, todavía estamos a tiempo, porque hay mucha población vulnerable y tendríamos que pensar. En algunos casos se pensaron en poner mayor cantidad de hospitales de campaña o con mayor posibilidad de realizar los lugares estos de aislamiento. Fíjense, nosotros estamos siempre hablando de aislamiento. ¿En dónde vamos a hacer aislamiento en una cárcel? Esto es la pregunta que siempre nos hacíamos. Pero no me quiero desviar de la pregunta, la contesto, que no soy solo, sino muchos colegas, hicimos una interpretación de este contexto y no haciendo, digamos, conmutaciones de pena, porque no daban, pero sí adaptación de los plazos y de los tiempos. Bien, no sé, doctor Morín, si quiere complementar, agregar algo. Está con el micrófono. Si le activan el micrófono. Ahí está, ya estoy. Algo muy breve que quiero decir, que está más o menos vinculado a esto, y después contesto la pregunta concreta. ¿Pero por qué lo digo? Porque nos preguntan a los magistrados. Y esta es una cuestión de Estado. Esta es una cuestión de Estado. El tener personas detenidas es una decisión del Estado. Y cuando surgió el problema del COVID en las cárceles, yo les pido que ustedes, o sea, pasaron muchos meses, estamos encerrados, estamos todo el día con el teletrabajo, nos cuesta saber cómo pasan los días, pero cuando empezó el tema del COVID, el Ejecutivo dijo que no era su problema, y el Legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, salió a decir que iba a hacer el juicio político a los jueces que liberaban personas. Este es el contexto donde están trabajando los magistrados. Y es importante tener esto en cuenta, porque en definitiva pareciera que toda la responsabilidad está cayendo sobre el Poder Judicial. ¿Sí? Entonces, eso es un dato que todos tenemos que tener en cuenta. Pues son unas 3 ramas, o sea, porque hay muchos operadores funcionando, pero las decisiones estatales las tomamos o el Ejecutivo, o el Legislativo, o nosotros. Somos los responsables de la situación. Y por ahora, los únicos que han tomado decisiones concretas han sido, el Ejecutivo ha tomado decisiones concretas respecto, por ejemplo, a cómo trabajar con el Ministerio de Salud y ahora con la intervención del SPF dentro de las cárceles. Esto ha ocurrido. Pero respecto a la posibilidad de computar penas, por ejemplo, que era lo que te decía recién Pausat, todo el mundo se corrió, ¿no? Ahora voy al tema concreto. La verdad es que yo nunca había pensado en el tema de compensación de penas. No era un tema que estuviera en mi circuito técnico. Y después de pasar esos días en Devoto, que fueron varios, y donde empecé a escuchar algunas presentaciones o sea, cuando en algún momento se hacían unos cursos intermedios y uno tenía contacto con los internos, primero me parecía algo que ni siquiera sabía de qué se trataba, voy a ser sincero. Hoy por hoy
me parece que uno debería evaluarlo. ¿En qué momento? Es la pregunta. Sergio hablaba de situaciones en las cuales que tenía que ver con entradas anticipadas de alguna manera, pero el lugar correcto para hacer, el lugar primordial para hacer esto, y yo creo que lo haría si fuera después del tribunal oral, es el momento de determinación de la pena. Cuando yo estoy determinando la pena, valorar, yo creo que ahora valoraría la situación de encierro, cómo fue transitada esa situación de encierro, cosa que, vuelvo, no estaba en mi radar. Y de hecho, también empecé a hacerlo, no yo solo, digamos, yo no trabajo solo, trabajo en una sala, en casos concretos cuando estamos analizando una resolución condenatoria, ya ha ocurrido en que hemos empezado a valorar a la hora de determinar una pena, cambiamos la calificación y entramos a resolver la pena en concreto. Y ya lo hemos hecho esto. Ya hemos valorado la situación concreta en la cual esa persona estaba transitando en condiciones muy particulares su encierro. Y ya lo hemos hecho también a la hora de determinar la pena. Yo creo que el lugar más técnicamente ajustado para hacerlo es ese. Reitero, si no hubiera tenido la experiencia que tuve desde marzo, y con la vinculación con el primer en concreto, y sobre todo por mi acercamiento de voto, capaz ni siquiera me hubiera enterado que este era el problema. Pero bueno, en principio lo estamos haciendo. Gracias. Un segundito, puede ser un segundito Sí, nada más, porque había ahí una cosa que apareció en el chat, un segundo, y tiene que ver con lo que dijo Daniel recién. Yo tengo un fallo en donde no volví a encarcelar a una persona y tenía que volver a prisión. Tengo dos situaciones. Una persona que por segunda condena tenía que ir a cumplir pena de prisión porque ya no podía, es decir, no podía gozar de pena en suspenso, y otra persona que por el mínimo de la pena tenía que ir a cumplir prisión igual, y estuvo 2 años y medio en libertad. En los dos casos, nosotros pudimos probar de que el efecto de la presionización iba a ser extremadamente negativo. Y en este caso de COVID, nosotros habíamos dicho, no hay tratamiento dentro de la cárcel. Tiene que pasar 15 días adentro de una caidía, que no le van a dar nada, otros 15 días esperando 15 días. Me va a corregir Morín, sabe que tuve una persona 3 meses para que ingresara al Servicio Penitenciario Federal y estuve en una caidía de la policía de la ciudad. ¿Qué tratamiento estamos hablando ahí? ¿Cómo no voy a encontrar una solución alternativa? Me firman un abreviado y lo bajo, porque digo, si esta persona, ¿cómo le voy a hacer cumplir una condena en una alcaidía de la ciudad, que está llena de COVID, porque están entrando todos los detenidos con COVID? Agarro el código, lo destruyo, lo hago un bollito y lo tiro, pero es lógico. O sea, después hablo de los fines de la pena. No tiene fines de la pena una alcaldía de la ciudad, y sobre todo, como dijo Virginia, ¿no? Viene robo en grado de tentativa, se quiso llevar un colchón y ese tipo de cosas. No me quiero robar más tiempo, pero a eso quería apuntar. Perdón, yo quisiera decir, perdón, Virginia. Perdón, Virginia siempre me calla la boca, así que voy a dejarla allá. 2 aclaraciones quería hacer. Una, perdón, que me parece de verdad muy importante y siento la responsabilidad de hacer, que tiene que ver con algo que mencionó Andrea, que me parece crucial y que es importante que todos y todas sepan, sobre todo que aparte entre el público también hay gente que trabaja en la DKEP y que sintió esto como una puñalada, y lo quiero aclarar. En condiciones normales, cuando no estamos en medio de una pandemia, justamente la Dirección de Control de Asistencia y Ejecución Penal, los trabajadores sociales y psicólogas de la dirección, no trabajan solamente haciendo entrevistas en la oficina, sino que trabajan en territorio. Y cuando digo trabajan en territorio, digo que van a hacer las entrevistas, quizás no todas ellas y no con la periodicidad en todos los casos que quisiéramos, porque se da, como la sábana es corta y como no alcanzan los recursos y todo lo que ya sabemos, se da prioridad por ahí a los arrestos domiciliarios, a personas liberadas, y por ahí en otros casos se va menos, pero se va a los domicilios de las personas, se va también a los lugares donde algunos hacen tratamientos y tal, y también en otros casos estábamos entrevistando en centros comunitarios dentro de determinados barrios. Por ejemplo, en la 1114, en Madres del Pueblo de los Hogares de Cristo, ya teníamos, la comunidad ahí conocía que íbamos en determinados días, lo mismo en Villa 15, Ciudad Oculta, estábamos próximos a empezar a hacerlo en la 31 y se nos complicó el escenario, pero justamente con la idea de
que la entrevista fuera, que no tuvieran que ir hasta el centro, y también de poder trabajar con la red comunitaria. De hecho, trabajamos muchísimo con Hogares de Cristo, con los centros comunitarios, con algunas cooperativas y tal, porque entendemos que tenemos que trabajar para ser prescindibles y para dejar armada una red que cuando nosotros nos retiremos esté. Obviamente, mentiría si digo que siempre llegamos al 100% y que todo es exitoso y que podemos todo, porque nos pasa esto que pasa muchas veces con quienes hacemos esta tarea, que es que, como me dijo a mí una vez hace unos 2 años un funcionario, me respondió: lo suyo no garpa, doctora, y así terminó nuestra conversación. Y fue una síntesis igual que casi le agradecí la honestidad, a pesar de lo brutal, porque por lo menos me dijo eso y no me hizo estar 2 horas explicando algo a lo que no iba a escuchar, como me pasó con otra gente. Pero es una aclaración. Segundo, que todo lo que dice el doctor Morín son infamias. Yo simplemente estaba haciendo mi tarea, invitándolos a conocer una realidad que me parecía valiosa. No los estaba dominando, les estaba dando ideas, les estaba proporcionando información en mi rol profesional en esa cámara que me ha honrado como secretaria general. Estoy ahora en uso de licencia porque estoy a cargo de la dirección, y que ha sido un espacio que he querido y del que he aprendido muchísimo. Nada más. Perdón, yo aclarar una cosa. Cuando me refería al territorio, cuando hablaba de la CAEB, yo justamente lo que decía es lo contrario. Creo que cada territorio, cada municipio tiene que tener en cuenta y tiene que pensar a su población, y dentro de esa población hay personas que van a recuperar la libertad. Hubo algunos municipios, en este caso de la pandemia, por ejemplo, que salieron a pedir que por favor no dieran arresto domiciliario para que no volvieran a esos municipios. Cuando hablo de trabajo territorial, no me refería a la DECAE, sino al compromiso que la sociedad y los municipios tienen que tener, entendiendo que dentro de sus comunidades también hay personas privadas de libertad, y que las personas que salen de la cárcel van a volver a sus territorios. Y después, lo podemos discutir en otro momento, pero hay una cosa que hemos discutido mucho para la provincia de Buenos Aires. A mí me cuesta pensar que quien hace el control también va a brindar la asistencia. ¿De qué modo confía, en la cabeza de la persona liberada? Y esta persona tiene que controlar que yo no salga de mi casa, que haga el tratamiento, no sé, que haga un tratamiento para las adicciones. Y si no voy, y si tuve un problema, ¿de qué manera quien ejerce el control puede brindar la asistencia? Bueno, es un tema que dejo abierto, que lo hemos discutido también en la provincia. ¿A quién le interesa el control? ¿Será una fiscalía quien lo tenga que hacer? Y en todo caso, otra área tendrá que brindar la asistencia, serán los municipios. Y por otro lado, sí creo que el abordaje necesariamente tiene que ser interministerial. Todo el tiempo estamos pensando que los jueces van a resolver todo. Y a mí me cuesta entender esto. El juez estudió Derecho, pero no es médico, no es psicólogo, y hay un montón de cuestiones que la justicia lo resuelva. Pues no se va a resolver ahí. Se tendrá que resolver en otros espacios, tendrá que ver el Ministerio de Desarrollo Social qué políticas implementan, tendrá que ver el Ministerio de Trabajo qué es lo que hace. Porque no se aprende esto en la Facultad de Derecho, por más buena voluntad que uno le ponga. Tenemos que acostumbrarnos, me parece, a hablar y tomando esto de que no era una reunión de amigos y que teníamos que abrirlo. Claro que tenemos que abrirlo, y nosotros tenemos que llamar a las distintas disciplinas a formar parte de estas discusiones. Bueno, me alegra también lo que decía el doctor Morín, porque hemos compartido esos días en Devoto, y una cosa es cuando uno ve en la realidad, o a través del teléfono, o a través de un expediente, pero cuando uno está ahí, cuando uno lo ve, bueno, es una realidad. La cárcel te interpela para siempre, y eso te lo llevas, y haces, entiendo, cada uno de nosotros desde el lugar que nos topa lo mejor que puede. Pero no es lo mismo, a la cárcel hay que olerla,
hay que transitarla, hay que caminarla. Y entonces ahí es donde de verdad podemos empezar a llamar a otros y podemos ponernos a pensar algo mejor, porque si no insisto con esto, va a ser más de lo mismo. Muchas gracias, Andrea. No sé si el doctor Morín quería agregar algo, si no está la comisionada Diana Conti pidiendo la palabra. Bien. Diana, ¿no? ¿Sí o no? No entiendo. A ver, voy a... Se cortó el Se micrófono. silenció. ¿Te silenciaste, negra? Hola, ahora. Ahora sí. Perdón, el doctor Magariño me estaba preguntando, vos estás ahí, lo quise saludar, pero aprovecho para saludar a los 4 disertantes, bueno, a mis amigos, a Daniel Morín, Padusac, a las 2 compañeras que estén aportando tan valiosas posiciones para salir a la calle y persuadir, porque es verdad lo que dice Casamento. Entre nosotros lo tenemos todo claro. Y es verdad que hay muchos que quieren que se pudran en la cárcel, pero debe haber argentinos y quienes viven en nuestro país de bien, con sentido humanitario de lo que es la vida y un tratamiento de encierro, y a los que debemos interpelar con urgencia. Pero esto es lo que ayuda para que lo podamos hacer. Así que muchas gracias. Gracias, comisionada Conti. Entonces le voy a ceder la palabra ya al comisionado Alejandro Hermoas. Hay algunos comentarios y preguntas más en el chat, más que nada comentarios, que bueno, por ahí si quieren leerlos, hay muchas felicitaciones para todos los panelistas, los y las panelistas por sus exposiciones y agradecimientos por su trabajo. Y bueno, le cedo entonces la palabra al comisionado Alejandro Hermoa para que dé unas palabras de cierre en nombre del Comité Nacional. Bien, Alan, antes que nada, muchas gracias. El honor de llevar la voz institucional del Comité de Prevención desde la provincia del Chaco, donde estoy radicado. Sin lugar a dudas, felicitar a los exponentes y también al equipo técnico del Comité, que siempre nos honra jueves de por medio con esta iniciativa. Quizás iniciativa que a lo largo de todos estos siglos nos fue mostrando matices y peculiaridades de las voces de esta convocatoria, como recién manifestaba Diana y como muy temprano decía el presidente, doctor Irarrázaval. Este tiempo de pandemia nos convoca a profundizar las reflexiones y francamente me quedo con los 4 estandartes que nos dejan hoy los conferencistas, la deconstrucción de reinserción y hacinamiento por parte de Sergio, la realidad que nos cuenta Andrea y respecto de cómo nos interpela la cárcel y la nota que Virginia refiere respecto de Mandela, y se me infla el pecho cuando el doctor Morín reivindica nuestra recomendación número 5, que fue tan discutida y tan trabajada por nuestros equipos técnicos y que nos permitió a nosotros salir a jugar en tiempos de pandemia cuando no sabíamos de qué se trataba y cómo abordar inclusive un tema que hasta rompe los fines de la pena, como dijo más temprano Sergio. Así que abrevar respecto de la deuda que tiene la democracia por nuestro sistema carcelario y empezar a trabajar entre todos nosotros para salir a esta interpelación que hablaba más temprano también Andrea, de cómo vamos a concientizar, parece una obviedad, pero una cárcel con mucha más humanidad. Así que saludos a todos mis colegas, al equipo técnico de nuevo y a todos los conferencistas. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro. Saludos a todos. Entonces, concluimos y muchas luego les gracias. compartimos los... Un placer verlos. ¿Me das medio segundo, Alan, para saludarlos a todos? ¿Sí? Un placer haber compartido. La verdad que seguíamos charlando esto. Y mi última esperanza es, ya que se están viviendo tantos momentos de reforma, de procesales, de fortalecimiento de la justicia federal, de traspasos, escuchémonos entre todos. Yo pienso mucho en el trabajo que hace la Cámara de Casación, la cantidad de trabajo que tiene, y cuando evaluamos
la demora que tienen en confirmar una sentencia no pasa porque están tomando sol en su parque, sino por la cantidad de cosas que le entran. Entonces, eso hace también a la cárcel, a que el interno tenga en tiempo y forma una resolución. No puede la instrucción demorar lo que demora, no puede no hacerse juicios todos los días y no puede tardarse 2 o 3 años en que se confirme una sentencia. Después pensemos entre todos el camino. Yo puedo tener mi idea y no es este el motivo del debate de acá, pero Morena hablaba también de las soluciones porque son el último tribunal. El juez de ejecución, después de 10 años, le dieron su equipo interdisciplinario para resolver cuestiones de ejecución, como dijo Andrea Casamento, que no nos prepararon para esto. Los tribunales que tenemos que esperar que se confirme la sentencia y hacemos la ejecución, entre comillas, tampoco tenemos ningún gabinete, y menos casación que tiene que resolver si está bien o no otorgada una libertad condicional. Eso lo tenemos que debatir. Gracias. Muchas gracias. Perdón, ahora tengo que hablar, disculpen. A ver, voy a ser totalmente sincero, porque a mí me cuesta no ser de otra manera. Nosotros somos una cámara amigable para los K, a pesar de que nos han mandado a cuarteles de invierno, y me siento, por ejemplo, en este momento, cuando era chico, había una serie, yo era muy chiquito, en la cual a un oficial confederado lo ponían en una fila, le sacaban los galones y le rompían el sable. Yo me siento igual en este momento, porque en la época del macrismo éramos la cámara acá, y ahora, y ahora nos mandan a cuarteles de invierno. Es decir, en 2015 vino Garabano a decirnos que viéramos qué íbamos a hacer en 2020, porque no teníamos inserción en ningún lado. Y resulta que la amenaza de Garabano la concreta este gobierno. Así que es muy particular todo. ¿A qué viene esto? A que durante años reclamamos que nos dieran una planta mínima de personal, que está en la ley, que nos dieran por favor la superintendencia sobre los tribunales orales, y nunca lo logramos porque éramos una cámara amigable con el kirchnerismo. Y en definitiva, lo que estamos teniendo es una cámara federal que tiene 500 personas y nosotros somos 100, incluidos los ordenanzas. Y por supuesto nos damos cuenta que somos el cuello de botella, y nos pone de muy mal humor ser el cuello de botella. Pero estamos todo el día trabajando. O sea, lo que ocurrió con la pandemia, por ejemplo, el 1 de mayo fue una cosa impresionante, que creo que fue un viernes, tuvimos viernes, sábado, domingo, el lunes, sin parar. Y en algún momento alguien dijo, pero perdón, los empleados tienen derecho también a que se corte el trabajo a una hora determinada. Hacemos lo que podemos. Y realmente sabemos que somos el cuello de botella y nos pone a todos en un humor horrible, pero mientras tengamos las condiciones que tenemos, vamos a estar en estas condiciones, mucho más no vamos a poder hacer. Pero bueno, es lo que hay, ¿vio? Gracias. Da para muchos debates más, seguro. Continuaremos en ese recorrido. Gracias a todos de vuelta y todas.